porque así podemos saber qué está alterado en nuestro paciente y poder prestar mayor atención a un tratamiento adecuado para. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Quién participó? Ya, Miss Karina, Aiko. Sí, ya te vi, Karina. Ya te vi tu micrófono. Muy bien, Ah, Karina. Perfecto. Ahora, bien, muy bien. Gracias. Pues efectivamente, el que nosotros tengamos un resultado de laboratorio, así como los estudios de gabinete, nos brinda un panorama de cómo vamos a abordar al paciente. También, incluso nosotros, como profesionales de enfermería, no nada más esto le sirve al médico, a nosotros también para todo el manejo del paciente, los cuidados, las intervenciones y también, por lo tanto, son las decisiones que vamos a tomar en algún momento cuando por alguna ocasión o no encontremos o no se encuentre presente el médico del paciente. Entonces nosotros vamos a tener esa capacidad de poder decir, bueno, pues no hago esto en el paciente porque de acuerdo a lo que tengo en el laboratorio, no le puedo administrar el fármaco, no debo a lo mejor llevar a cabo tal cuidado, tal prescripción farmacológica, no necesariamente tiene que ser un medicamento, pero sí hay cosas que nos van a poner a pensar mucho y a hacer uso de nuestro juicio clínico. Pero pues bueno, necesitamos conocer lo que es normal para poder reconocer lo que no está bien o lo que no es anormal. Y por lo tanto, muy bien. Imagínense que ustedes tienen un paciente que, pues bueno, si estamos enfocados al ámbito extrahospitalario. Bueno, supongamos que tenemos un paciente que fue, herido con un arma blanca y pues a consecuencia de esta herida de arma blanca, pues tuvo un sangrado que nosotros a lo mejor, si estamos a nivel extrahospitalario, podríamos hacer un cálculo aproximado de cuánto es la sangre que perdió el paciente. Pero si a nivel intrahospitalario, pues bueno, nos podemos dar cuenta aproximadamente cuánto pierde un paciente en el momento en el que, pues bueno, cómo viene el paciente, en qué fase del estado de choque podría venir un paciente. Hay patologías que no pueden ser desligadas de la atención prehospitalaria y que incluso, déjenme nada más les comparto pantalla para que ya empiecen a visualizar mi, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá ya. Voy. Ujú. Profesora, una pregunta, ¿cuándo nos va a pasar sus presentaciones? Las presentaciones, ya estoy un poquito ocupada y les pido una disculpa porque estoy ingresando a otra escuela como docente y sí me he ocupado un poco digamos que en editar cosas y también en subirles los contenidos. Ya el grupo T, ustedes son el grupo S, el grupo T ya tiene todo disponible y ustedes ya, espero que a la brevedad posible, a más tardar el mañana sábado, tengan ustedes ya disponible todos los contenidos. ¿Alguna duda más? Sí. ¿No? ¿Ninguna otra duda? Bueno, espero que hayan estudiado los documentos que les envié, porque ahora sí vienen las preguntas. Entonces, eh, muy bien. Bueno, el estado de choque es la incapacidad que tiene el aparato cardiovascular para mantener una adecuada perfusión a los tejidos, a todos los tejidos, ¿no? Corporales. Entonces, por lo tanto, pues bueno, el estado de shock, pues hay diversos tipos de estado de shock. ¿Alguien me puede decir cuáles son? El choque séptico, choque hipovolémico. ah, Se me fueron los otros. Shock ¿Quién está respiratorio, participando? ¿Quién AICO. está participando? AICO. El choque hipovolémico, muy bien. Ajá, choque El choque séptico Anafiláctico. séptico. y el respiratorio. El choque anafiláctico.
Bueno, como tal choque respiratorio no existe tal cual, pero con ese nombre no. Pero ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos. Muy bien, bueno, recuerdas varios de ellos. Gracias por la participación. Muy bien, pues efectivamente sí tenemos varios tipos de choques y todos estos se traducen a que a consecuencia de esos estados de choque va a haber esa pérdida de perfusión tisular en diversos órganos. Entonces, por lo tanto, pues bueno, recordemos que así como la célula requiere de oxígeno también para funcionar, requiere de nutrientes. Y si yo no tengo una adecuada circulación sanguínea, pues bueno, por lo tanto, pues el aporte de oxígeno, tanto el aporte de nutrientes, va a estar limitado. Y por lo tanto, y ahora sí que a consecuencia de eso, pues bueno, vamos a tener diversas alteraciones en nuestro paciente. ¿Cómo se clasifica el estado de choque? El estado de choque se clasifica de la siguiente forma. Ahora sí que, pues bueno, en general, digamos, lo podemos explicar desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico, perdón, porque es una patología. Ahora sí que podemos verlo clasificado como el choque hipovolémico, el choque cardiogénico, el choque obstructivo, distributivo o vasogénico. Vamos a encontrar que esencialmente, o al menos de raíz, están clasificados como hipovolémico, cardiogénico y distributivo. Dentro del choque distributivo vamos a tener al séptico, al anafiláctico y al neurogénico. Entonces, en total, si los contamos, serían prácticamente 5 estados de choque, ¿no? Diferentes. Cada uno de ellos ocasionado por, pues bueno, determinadas situaciones o circunstancias que llevaron al paciente a esa condición, ¿no? Ahora sí que, ¿alguien me puede decir qué es el choque hipovolémico? Cuando hay ¿Qué pasa con el choque pérdida de sangre, hipovolémico? tiene una hemorragia masiva. Cuando hay, sí, cuando hay pérdida del contenido intravascular, muy bien. Puede ser a causa de una hemorragia. ¿Qué más me puede ocasionar un choque hipovolémico? Además de una hemorragia. Una deshidratación. Una deshidratación, muy bien. ¿Quién está participando, Aiko? Verónica. Verónica, muy bien, Verónica. Muy bien. Exactamente, una deshidratación. ¿A consecuencia de qué? ¿Por qué se me puede deshidratar un paciente? Por la diarrea, Una quemadura. Deficiencia de Diarrea, exactamente, quemaduras. Por el sudor excesivo, ¿no, maestra? Sí, perdón. también deficiencia de oxígeno, ¿no, profe? Por el sudor excesivo. Pero en este caso estamos hablando de pérdidas de líquidos o contenido intravascular. Entonces, bueno, a consecuencia de que yo dijera la respiración, aquí sí tendríamos que ver cómo lo estás enfocando, porque sí, es muy cierto, el aparato cardiovascular está muy ligado con el respiratorio, pero que nada más porque tenga alterada la respiración del paciente va a tener choque hipovolémico, no. Sería a causa de, ahora sí que de la insuficiencia de la sangre y pues obviamente por eso sería la oxigenación, profesor. Ah, bueno, pero bueno, ya es una consecuencia, lo que me estás comentando ya es una consecuencia. O sea, ya se concuerda que es lo secundario que produce la pérdida del volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, es decir, de todo la sangre que se encuentra, o de la sangre circulante que tenemos en el aparato cardiovascular. Entonces, pero bueno, en sí, la esencia es que se pierde volumen. O sea, se pierde volumen de sangre, se pierde volumen hídrico. Por lo tanto, como comentaban hace unos minutos, decían, pues una hemorragia, vómitos, paciente que está vomitando, que tiene diarreas también se deshidrata. El paciente quemado también pierde una gran cantidad de líquidos y puede caer en choque hipovolémico. Muy bien, bueno, ¿y el cardiogénico? ¿Qué pasa con el choque cardiogénico? Cuando el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente que el cuerpo necesita.
Esto se puede deber a una enfermedad, por ejemplo, o Ajá, complicación del infarto agudo al miocardio. ajá, sí. ¿Qué otra cosa le puede causar un choque cardiogénico? ¿Una arritmia podría ser? ¿Alguna lesión en el tejido cardíaco? Lesiones en el ¿Una tejido cardíaco, estenosis? sí, también. ¿Qué más? Valvulopatías, tal cual, sí, valvulopatías que me pueden ocasionar que el paciente me lo pueden llevar a un choque cardiogénico, sí. ¿Qué más? ¿Por cirugía cardíaca? Cirugía cardíaca también, efectivamente. Maestra, ¿podría ser la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular? Las arritmias, exactamente. Las arritmias, claro que me inestabilizan a un paciente. Efectivamente, ya se dieron cuenta, ¿no? Cuando vimos arritmias, cómo lo pueden inestabilizar. Muy bien. Bueno, en esencia, pues son las primordiales causas del choque cardiogénico, ¿no? Bueno, muy bien. Y vamos ahora con el distributivo. El choque séptico. Bueno, son alteraciones sanguíneas, es la mala distribución del flujo de la sangre. Y ¿Podría también ser una infección? puede Sí, ser pero ¿qué fiebre, lo ¿no, ocasiona? profesora? Es por una infección. Podría ser por fiebre, ¿no, profesora? O por una taquicardia. Bueno, Es la una sepsis, infección por acuérdense, bacterias. la sepsis, ahora sí que prácticamente es causada por una respuesta inflamatoria que es exagerada, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ¿por qué se causa esa reacción inflamatoria o digamos que infecciosa exagerada? Porque ingresa a nuestro cuerpo un antígeno y por lo tanto, pues bueno, nuestros anticuerpos, pues bueno, ahora sí que tratan, digo, o se encargan de eliminarlos. Pero bueno, esta respuesta antígeno-anticuerpo puede ser muy exagerada. Entonces, por lo tanto, Profesora, pues bueno, y de hecho cuando un paciente, sí, perdón, entonces, si tenemos eso en nuestro cuerpo, la temperatura aumentará también, ¿no? a ver, te escucho muy, bueno, no sé si tengas muy alto tu volumen o te escucho. A ver, otra vez, despacito, como dice la canción. Si nosotros tenemos eso, entonces la temperatura también va a aumentar. Generalmente cuando tenemos cuando un antígeno ingresa a nuestro cuerpo, aquí está mi flechita, cuando un antígeno ingresa a nuestro cuerpo, también acuérdense que los mediadores, las sustancias químicas que se liberan en nuestro cuerpo a consecuencia de la inflamación, de la infección, o sea, todos esos son derivados del ácido araquidónico, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues bueno, por eso es común que cuando tengamos un proceso infeccioso inflamatorio, tengamos fiebre. De hecho, por eso luego se sospecha, ¿no? ¿Tienes fiebre? Posiblemente hay una infección, ¿no? Lo vemos mucho en los pacientes, ¿no? Posiblemente tiene una infección, empezó con fiebre el paciente. Bueno, comúnmente luego lo que indican es cultivarles todo, cultivarles orina, cultivarles sangre, secreción bronquial, bueno, todo quieren que le cultivemos al paciente para poder descartar algún proceso infeccioso. Muy bien. Ahora, bueno, entonces el choque séptico pues se debe a esto, precisamente a esa reacción, a a esa reacción que está, digamos que siendo de cierta forma, pues la reacción antígeno-anticuerpo o por las toxinas que hayan entrado a nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, a veces a nuestro cuerpo le va a costar trabajo, ahora sí que defenderse de ese microorganismo o incluso la propia respuesta inflamatoria o infecciosa puede ser tal que esencialmente hay pacientes que no lo soportan, ¿no? Entonces, por eso luego a veces dicen, pero pues si estaba joven, pues, ¿por qué se murió de choque séptico, no? Ya estaba con tratamiento con antibiótico-terapia, sí, pero también el cuerpo
de cada persona responde de diferente manera a determinados procesos inflamatorios e infecciosos. Bueno, muy bien. Y entonces, en el choque anafiláctico, ¿qué ocurre? Ocurre algo similar, pero nada más que aquí no ingresa algo que me ocasione una infección. ¿Qué es lo que ingresa al cuerpo en una reacción anafiláctica? Aquí está la Alergia. alergia. Es una reacción con el Un antígeno y alérgeno. el anticuerpo. Sí, Es por alergia. exactamente. Un alérgeno. Es como una alergia, pero exagerada. Es como una alergia, pero exagerada, ¿no? Entra, por ejemplo, quienes son alérgicos al polen, quienes son alérgicos a algún alimento, ¿no? A la fresa, al huevo. O sea, ingresa un fármaco, ¿no? O sea, se puede tener alergia a diversas sustancias. Entonces, cuando ingresa esa sustancia a nuestro cuerpo, pues bueno, nos causa prácticamente la liberación de histamina. Y por lo tanto, pues bueno, ahí se desencadena todo el proceso de reacción antígeno-anticuerpo que hay aquí, pero a consecuencia de ese antígeno. Acá arriba, mi antígeno, por así decirlo, era el microorganismo que me está ocasionando la infección en el séptico. Virus, bacteria, hongos. Pero en el anafiláctico, o sea, realmente es una sustancia que me desencadena una reacción alérgica. Pero bueno, las reacciones alérgicas pueden ser de lo más leves, de lo más sencillas, estornudos, rinorrea, ahora sí que digamos que al extremo más complejo, en el cual, pues bueno, la liberación de histamina me hace que se me dematice la vía aérea del paciente, que por lo tanto no pueda respirar. Pues los podemos ver que se dematizan, que le sale urticaria, que le salen los obones en la piel, ¿no? Y que les da prurito. Entonces, pero en esencia la liberación de histamina a nivel de tejidos genera que se me dematice la vía aérea del paciente y por eso les cuesta trabajo respirar. Se les puede cerrar completamente la vía aérea a estos pacientes y por lo tanto, pues ya se imaginarán pues lo que les puede ocurrir. Bueno, y por último, el choque neurogénico. A nivel sistema nervioso, ¿no? Es una lesión del Ajá. sistema nervioso simpático. Y Se puede ser por un trauma o una contusión. Sistema nervioso, sí. ¿Perdón? Decían ya al final, ¿me escuché bien? por fármacos, maestra. Se puede producir Puede por ser fármacos. causado también por un trauma o una contusión. Sí, también, exactamente. Bueno, aquí ya deriva específicamente, ahora sí que ya por, digamos, como una estimulación exagerada de lo que es el sistema nervioso, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, bueno, como comentábamos, prácticamente cada uno de los choques, pues bueno, está ocasionado por digamos, alguna circunstancia o situación que lleva al paciente a que haya una inadecuada perfusión, a una inadecuada también irrigación de sanguínea en los diversos órganos, ¿no? A veces el choque puede empezar de forma muy leve e irse complicando. Entonces, cada uno de estos choques, pues bueno, nos implica que el paciente pierda, digamos, bueno, más bien que los mecanismos compensatorios pierdan ahora sí que literalmente la homeostasis en la cual está nuestro paciente. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre en los estadios evolutivos del estado de choque? Bueno, tenemos 4 fases diferentes. Hay libros en que nada más ocupan 3. Tampoco se peleen con los libros. Hay libros que nos dicen 3, hay otros que nos dicen 4. Bueno, ¿qué pasa en estos estadios del estado de choque de forma generalizada? Pues bueno, hay un periodo inicial. Vamos a ir viendo un periodo por periodo, ¿no? ¿Qué ocurre en este periodo inicial? Los síntomas van a ser escasos. Prácticamente aquí tenemos a todo lo que da trabajando los mecanismos compensatorios del cuerpo y por lo tanto los síntomas, pues como decíamos, van a ser escasos. Bueno, generalmente vamos a encontrar, o más bien no, podemos tener todavía con perfusión a órganos vitales,
porque pues bueno, todavía el cuerpo trata de, digamos que de equilibrar, ¿no? Esa alteración que está teniendo. Entonces, en este punto, si nosotros detectamos adecuadamente un paciente que está en riesgo o que ya está, más bien, que podamos pensar a consecuencia a lo mejor de un traumatismo, de una lesión, que pueda estar teniendo o que pueda estar ya en evolución del choque hipovolémico, en dado caso, un ejemplo, pues bueno, si nosotros atendemos al paciente en este momento, lo abordamos, pues vamos a evitar complicaciones en el paciente. Tenemos el siguiente estadio, que es el periodo compensatorio. ¿Qué ocurre en este periodo compensatorio? Hay ciertas manifestaciones neurológicas y cardíacas, como por ejemplo la oliguria y la hipotensión. Es decir, ya empieza a haber manifestaciones de que algo no está bien en nuestro cuerpo. Y por lo tanto, pues bueno, aquí sí se requiere literalmente un manejo médico, pues enérgico de cierta forma, para poder evitar que el paciente me llegue a los siguientes dos periodos. El periodo progresivo, en este periodo progresivo, prácticamente el paciente cae en que las manifestaciones del periodo compensatorio se acentúan, se desarrollan más y por lo tanto están casi a nada de llegar al periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Cuando ya no hay vuelta atrás. Por más intervenciones que se hagan en el paciente, por más intervenciones que se hagan en el paciente, ya no se va a poder revertir el estado de choque. Es decir, va a haber falla orgánica múltiple y muerte celular. Por lo tanto, pues lo único que se espera en estos casos es la defunción del paciente. Perdón. A ver, déjenme salgo para ver el chat. Sí, Salomé, dime. Oiga, profesora, ¿y por eso pueden entrar a estado de coma o definitivamente pasa a estado de shock? A muerte, perdón. Bueno, exactamente, o sea, de la falla orgánica múltiple se van a la muerte. Se van a la muerte porque empieza a fallar, o sea, todos los órganos vitales. Por eso precisamente es el nombre, ¿no? Falla orgánica múltiple, porque órganos vitales como función renal, función hepática, función cerebral, función cardíaca, empiezan a fallar. Y dime, ¿qué harías con un cuerpo sin función renal, sin función neurológica adecuada, sin función cardiovascular, sin función pulmonar? O sea, te empieza a complicar todo el cuadro. Entonces el paciente prácticamente fallece. O sea, de la falla orgánica múltiple es un paciente que tiene un mal pronóstico en muy corto tiempo de vida. Muy Ok, bien. gracias, profesora. No por nada. Muy bien, ahora sí, vamos ahí, como dicen, vamos a ir desmenuzando fase por fase. Y ya ahorita ustedes van a ver en qué momento van a entrar con su lectura que hicieron. Y aparte, bueno, así que de cierta forma, ¿no? Y bueno, van a tener que recordar un poquito de fundamentos. Y esto también lo revisaron un poquito en fundamentos. Entonces, es momento de desempolvar la mente, ¿no? Ahora, muy bien. Vamos a ver. Entonces, muy bien. En el periodo prácticamente inicial, que en el estadio, digamos, inicial del estado de choque, ¿qué ocurre? Pues bueno, por eso hasta lo puse de colorcito, ¿no? ¿Qué ocurre en esta fase? Pues literalmente, pues bueno, puede haber un cambio de metabolismo. Si a nuestros órganos, a nuestros tejidos no les está llegando el adecuado oxígeno a los tejidos, por lo tanto, pues bueno, ¿qué va a decir el cuerpo? Pues bueno, no tengo oxígeno, no puedo trabajar de forma aerobia, pues voy a trabajar entonces de forma anaerobia. Entonces, recuerden que lo que hace el cuerpo también es obtener energía de donde pueda, ¿no? Y por lo tanto, el metabolismo anaerobio también va a obtener energía, pero a lo mejor no como si fuera de un metabolismo propiamente aerobio. Entonces, bueno, desde aquí ya empezamos mal, ¿no? Entonces ya está manejando un metabolismo anaerobio.
Y por lo tanto, pues un metabolismo, ahora sí que, de por sí el aerobio me produce ácido láctico, ahora imagínense un anaerobio, pues prácticamente me eleva, ahora sí que la cantidad de, digamos que desechos, el ácido láctico en este caso, a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que pues, el paciente se está autointoxicando, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues bueno, ¿qué ocurre también? Pues bueno, al acumularse, digamos que tanto ácido láctico a nivel sanguíneo, ¿qué puede ocurrir? Pues bueno, no ocurre otra cosa más que causar daño celular. O sea, la pobre célula trata de buscar energía, ella ve de dónde, y se convierte a un mecanismo, digamos que, de producción de energía anaerobio, pero por lo tanto eso también la lleva a la propia célula a su destrucción. Pero aquí todavía no nos damos cuenta. Aquí recuerden que estamos en la fase de que pues apenas los mecanismos compensatorios, digamos que el cuerpo echa más esos mecanismos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en el periodo compensatorio. Bueno, decíamos, bueno, aquí ocurren varias cosas. En el mecanismo compensatorio, pues bueno, prácticamente vamos a ver que ocurren diferentes tipos de respuestas en nuestro cuerpo. Básicamente, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando cambia de metabolismo? Pues bueno, hay pacientes que tienden, ahora sí que, pues bueno, a manifestar un poquito más de forma exagerada alguna sintomatología. Hay otros pacientes que no. Durante el curso evolutivo del choque suceden varios hechos que nos indican alteraciones también, incluso hemodinámicas en el paciente. En este periodo compensatorio ocurre prácticamente, pues bueno, mecanismos que echan a andar nuestro cuerpo mediados por el sistema nervioso. Puede haber, así que enfocados a una respuesta nerviosa, hormonal, perdón, aquí me equivoqué, aquí es la misma, la repetí, una disculpa. Entonces, por lo tanto, todavía no nos podemos a lo mejor dar cuenta, o pues a lo mejor hay indicios de que el paciente puede ya incluso tener alteraciones, ¿no? Empieza a tener alteraciones de la hemodinámica. Ahora sí que, ¿cuáles son este tipo de, digamos, compensaciones? Aquí las tenemos. Dentro de la compensación nerviosa tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso voy a tener un paciente taquicárdico. Voy a ver aumento de la contractilidad cardíaca, que me lo voy a ver reflejado con mi taquicardia, bueno, la taquicardia del paciente. Va a haber vasoconstricción arterial. Por lo tanto, si mi paciente está con vasoconstricción, ¿qué puede encontrar en este paciente? ¿Qué creen que vas a encontrar? A simple vista. Hipotensión. ¿Perdón? ¿Sería hipotensión, profesora? Vasoconstricción, bueno, sí, la vasoconstricción es, digamos que al tener una baja perfusión, podemos tener hipotensión. Entonces es un mecanismo compensatorio, la vasoconstricción, para tratar de, digamos, nivelar, ahora sí que la pérdida a lo mejor del líquido en este caso, en este ejemplo. Muy bien. Mismo Pero a simple también vista, se podría ¿qué más observar podemos ver en el palidez. paciente? Palidez de tegumentos se podría observar también. Exactamente, exacto. Un paciente que tiene vasoconstricción a nivel periférico lo vamos a encontrar pálido. ¿Qué más vamos a encontrar en el paciente que está con vasoconstricción Igual también periférica? podemos encontrar la piel fría. Llenado capilar Piel puede fría, estar retardado. llenado capilar, sí, llenado capilar lento, muy bien. ¿Qué más? ¿La oxigenación? Sí, también, exactamente. Entonces, vean cómo podemos ir viendo cómo se van a ir manifestando estas compensaciones en los pacientes. Muy bien.
Podemos también incluso como parte de esta compensación nerviosa tener desviación de sangre hacia órganos vitales. Es decir, pues bueno, el cuerpo se va a ocupar al menos de irrigar, o al menos decir, bueno, pues me preocupan los vitales, ¿no? O sea, sí en este caso, pues sí, sabemos que tenemos una extremidad pélvica, tenemos dos extremidades pélvicas, pero me importa más que le llegue ahora sí que más riego sanguíneo o más aporte sanguíneo a los pulmones, ejemplo, o al riñón, ¿no? Entonces, por eso prácticamente podemos encontrar también, ahora sí que la al paciente con datos de hipoperfusión periférica. Muy bien. Dentro de la compensación hormonal tenemos la activación de la respuesta de renina, también la estimulación de la pituitaria anterior, la estimulación de la médula suprarrenal. ¿Qué va a pasar? Traducido a esto, ¿qué creen que pueda pasar con nuestra función renal? ¿Puede Cuando tenemos ser una insuficiencia renal? Bueno, sí, un paciente puede llegar a una insuficiencia renal. Antes de la insuficiencia renal, ¿qué pasa? Que tuviera oliguria. Exactamente. Cuando los riñones tienen una baja perfusión, les llega poca sangre, pues empiezan a filtrar menos. Dicen, a ver, aguas, tenemos poquito, ¿no? Entonces dejan de producir orina. Entonces el paciente empieza con oliguria. Muy bien. Y dentro de la compensación química que tenemos, existe encontramos la hiperventilación. Por eso, ahora sí, aquí podemos asociar la función respiratoria con, en este caso, digamos que la mala perfusión que está teniendo muchos tejidos o diversos tejidos a nivel corporal. Entonces, es una compensación que hace nuestro cuerpo. Si pues tengo poco oxígeno, ¿qué hago? Pues ventílate más, ventílate rápido, ¿no? Para que puedas compensar esa falta de oxígeno que le hace a diversos tejidos, pues respírate más rápido, ¿no? Muy bien. Ahora, vemos que... Maestra, en la hiperventilación entra la taquipnea o la polipnea. Pues, para términos así que clínicos, el paciente va a estar respirando rápido, sí. Primero el paciente puede empezar a respirar rápido, puede empezar con taquipnea y posteriormente una polipnea. O sea, la polipnea, la taquipnea, o sea, tu concepto tal cual de taquipnea es que el paciente está respirando rápido. Sí. Y en el de polipnea se asocia más a que el paciente, sí, poli de muchos, de que está respirando rápido, pero que también tiene dificultad para respirar, ¿no? Entonces se asocia a eso la polipnea. Hay quien define polipnea o que te mencionan polipnea nada más como respiración rápida. O sea, si nos vamos a esos términos, prácticamente podrían ser lo mismo. Pero ahí digamos que el enfoque de que polipnea, el paciente respira rápido, pero le cuesta también trabajo respirar. Ujú. Sí, bueno, es que le preguntaba porque el concepto que yo tengo de polipnea es que son respiraciones rápidas pero profundas, mientras que la taquipnea son rápidas pero superficiales. Ajá. Sí, también eso bueno, ay, fíjate que en sí, cuando decimos que el paciente respira rápido y profundo, mm, cuesta todavía un poco más de trabajo porque cuando un paciente respira rápido, generalmente digamos que el tiempo de inspiración-expiración se reduce. Entonces, que respire rápido y profundo, clínicamente créeme que nunca lo he visto, ¿eh? Nunca, nunca, nunca lo he visto. A lo mejor a nivel extrahospitalario no me ha tocado, pero a nivel intrahospitalario no. O sea, me toca verlos cómo respiran rápido por a consecuencia de la dificultad que tienen. Entonces, de la dificultad respiratoria, ¿no? O de la dificultad cardíaca que llegan circulatoria, en ese caso sí. No me ha tocado, Pero pues bueno, así que respiraciones profundas y rápidas, sí las hay. Pero, pues bueno, me lo dejo de tarea.
Muy Ay, bien. Kimis, gracias. No, sí, es que también, digo, yo también aprendo de ustedes, ¿eh? O sea, hay quien de ustedes también puede tener cierta experiencia o puede tener cierto contacto clínico con alguna circunstancia. Yo también aprendo de esto, claro. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, decíamos, ¿y quién me dijo? Giovanna, ¿verdad? ¿Estoy yo? ¿O quién es? No, no escondan la mano. ¿Quién fue? ¿Karina? Mm, Bueno, ya, vamos a seguir. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la siguiente fase? En la fase del periodo progresivo. Bueno, en esta fase prácticamente los mecanismos compensadores ya empiezan a fallar. Es decir, pues bueno, recordemos que en los estados de choque, pues bueno, en todos y cada uno de ellos puede haber ahora sí que diversas alteraciones, como cuáles que nosotros vamos a ver alteradas, y ya mencionamos algunas. Ahora sí que podemos ver la frecuencia cardíaca, va a estar, primero, va a estar en un lapso, digamos que de taquicardia. Posteriormente, la frecuencia cardíaca va a empezar a descender. Entonces, vamos a cambiar de una taquicardia a una bradicardia. Y generalmente es bradicardia que posteriormente pues me va a llegar, me puede llegar incluso a la sistolia. Entonces, digo, para mí es un indicador bueno que mi paciente tenga taquicardia en vez de que tenga bradicardia, ¿eh? Ojo, cuando un paciente que ha perdido mucha sangre está bradicárdico, quiere decir que prácticamente está en esta etapa. Muy bien. Ahora, o que ya está al borde de entrar al periodo refractario, ¿no? Ahora, el paciente que tenga la presión arterial, ¿se va a modificar la presión arterial? Sí. La presión arterial, así que puede estar baja o puede estar, bueno, en el periodo compensatorio puede estar todavía, digamos que limítrofe, y en el periodo progresivo va a ir disminuyendo la presión arterial sistólica. La podemos encontrar incluso inferior a los 90 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, vamos a ir viendo que puede ir en progreso hacia pues, el declive, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, eh, si no, si no actuamos, si no recuperamos, si no encontramos la raíz, la causa raíz del estado de choque, pues no vamos a recuperar al paciente. Bueno, la oliguria, ¿qué pasa con la oliguria? Pues bueno, el paciente empieza, digamos, ya lo vimos, en cuanto el riñón detecta que empieza a tener menos aporte sanguíneo para trabajar, menos riego sanguíneo, menos perfusión, bueno, deja de producir orina. Entonces también este es un indicativo de que el paciente pues ya está teniendo una repercusión importante. Hay pacientes que dejan de orinar, completamente pueden llegar a la anuria. Entonces, cuando un paciente todavía está en oliguria, podríamos decir que tiene un volumen urinario de como 500 mililitros en un lapso de 24 horas, pero incluso puede ser inferior, es decir, aproximadamente como 30 a 35 mililitros por hora. Es decir, menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Acuérdense que ustedes en el paciente crítico, el volumen urinario lo tienen que medir así. El volumen urinario lo van a medir en mililitros por kilogramo de peso por hora. Por eso, ustedes a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de urgencia, a un paciente cada hora le tienen que estar cuantificando la diuresis. Ahora, pues también vamos a tener trastornos en el equilibrio ácido-base. ¿Qué leyeron de gasometría? ¿Sí leyeron, se cansaron de leer el artículo que les envié de gasometría? El artículo que les envié me parece muy amigable para que ustedes puedan entender cómo puedo ir identificando pues si la alteración es de origen respiratoria, si es de origen metabólica, quién está compensando a quién, ¿no? Como cuando la función pulmonar está alterada, lo compensa el riñón y viceversa, ¿no? Entonces,
Los pacientes en estado de choque pueden caer también en alteraciones en el equilibrio ácido-base, muy característica la acidosis metabólica, en la cual, pues bueno, generalmente en las fases primeras del estado de choque, el paciente puede entrar en alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque debido a la hiperventilación que tiene el paciente. Entonces, por lo tanto, pues bueno, una respiración así que mayor de 22, 25 respiraciones por minuto. Y si tomamos una gasometría y el paciente tiene una presión parcial de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercurio, pues bueno, esto se traduce a una alcalosis respiratoria, ¿no? Bueno, pues puede ir degenerando de una alteración respiratoria hasta una metabólica, ¿no? En la cual implica que también tengo que intervenir, en este caso, para resolver la alteración ácido-base que tenga mi paciente. ¿Qué otro parámetro voy a ver alterado? Presión venosa central. ¿Qué es la presión venosa central? Ya una vez se los había preguntado. ¿Qué es la presión venosa central? Es la fuerza Aquí con la está. que Bueno, llega es buena hora. la derecha, ¿no, profesora? ¿La fuerza? ¿Eso me dijiste? A ver si te escuché. Sí, creo que sí era bueno, era la circulación que llegaba a la aurícula derecha, ¿no? Sí, tiene Bueno, razón mi la presión compañera. venosa central, Ay, ajá, ¿te es la escuchó? presión que viene de la aurícula derecha y de la vena cava, Bueno, ¿no? esa presión ahí la vamos a medir, ahí la podemos encontrar, pero ¿para qué nos sirve ese parámetro? A mí, ¿para qué me sirve la presión venosa central? ¿Para qué me sirve? ¿Puede medir la cantidad de oxígeno, maestra, que está llegando o que está ingresando al cuerpo? No, presión venosa central no es parámetro para ver oxigenación. Ah, sí. Es la Fuerza, ¿no? suficiencia Para medir fuerza. del corazón para Es bombear. No, Para ver el parámetro hemodinámico. bueno, presión venosa central es un parámetro hemodinámico. Es un parámetro hemodinámico. Tal cual, sí. Es Pero para saber la ¿qué me- suficiencia del... es ¿Es para para saber saber la la qué? suficiencia del corazón, profesora, la capacidad. Mm, tal Ayuda a medir el cual. estado hídrico. Eso sí. Ándale, efectivamente. Presión venosa central es un parámetro en el cual me da ahora sí que una idea de la volemia del estado hídrico en el que se encuentra el paciente y se mide en centímetros de agua. Entonces, ustedes pueden medir presión venosa central a través de un catéter central de un paciente o a través, pues bueno, sí también de un transductor que se conecte al catéter del paciente. ¿Por qué? Porque muchos de los catéteres centrales de los pacientes, pues bueno, se pueden alojar en lo que es la cava superior o en la aurícula derecha. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden realizar la medición de este parámetro, que es muy importante en el paciente. Aproximadamente, ¿cuánto es la presión venosa central que tiene un paciente normal? La normal. De 3 a 8. Sí, de 3 a 8 hay bibliografías que señalan que todavía se pueden ir hasta 10 centímetros de agua o de 5 a 10 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces, entre menos presión venosa central tenga un paciente, quiere decir que mi paciente pues está con una volemia bajita y por lo tanto, pues bueno, ese paciente pues está deshidratado, ¿no? Bueno, es un decir, podría estar deshidratado mi paciente. Muy bien. ¿Qué otro parámetro es importante? Bueno, además de presión venosa central. Perdón, ahorita que me acuerdo antes de que avancemos, el único estado de choque en el cual la presión venosa central va a estar aumentada es en el choque cardiogénico. En el resto, la presión venosa central la vamos a encontrar disminuida. Ahora,
También les decía, podemos tener alteraciones en la temperatura corporal. Vamos a encontrar desde palidez, bueno, en los estados tempranos palidez, pero ya en este que estamos diciendo el progresivo, vamos a encontrar cianosis, diaforesis, llenado capilar lento, los pulsos los vamos a encontrar también, pues los podemos encontrar filiformes, débiles, o incluso los más distales ausentes, ¿no? Ahora también el paciente puede tener el estado mental alterado, es decir, lo podemos encontrar desde así que un estado muy somnoliento hasta, pues bueno, o el paciente puede estar inquieto y también, pues bueno, puede llegar el paciente a no tener respuesta a los estímulos que nosotros le estemos ocasionando. Ahora, los criterios para que un paciente, bueno, los criterios diagnósticos para que un paciente sea aceptado o sea tratado en una institución o de asistencia, pues son que pues tenga el estado mental alterado, que tenga también la frecuencia cardíaca, bueno, que esté taquicárdico, que tenga también la frecuencia respiratoria alterada y que también tenga, pues, si buscamos el equilibrio ácido base en la gasometría, pues tendría que tener alteración ya respiratoria del paciente. También, bueno, si tiene un déficit, por ejemplo, de volumen, y en la gasometría, por ejemplo, ahorita perdón que me regrese en la gasometría, si el paciente, tengo lactato superior a 4 micromoles en una gasometría, ese paciente no lo podemos dejar ir, se tiene que quedar y hay que compensarlo, hay que tratarlo. Paciente que está oligúrico, también. Paciente que está hipotenso y que, pues bueno, la presión arterial me persista, pues bueno, se tiene que quedar. Ese paciente tiene que dársele el tratamiento adecuado. Muy bien. Ahora, pues bueno, ¿qué pasa en la siguiente fase del estado de choque, que es el periodo refractario? Pues aquí no hay vuelta de hoja. Aquí el paciente fallece porque no hay respuesta al tratamiento, por más hagan de cuenta al lesionado que les puse de arma blanca. Pues sí, a lo mejor en el sitio en el cual lo lesionaron, pues bueno, tuvo una hemorragia severa, a lo mejor tuvo una hemorragia de más de 700, 800 mililitros, y pues de aquí a lo que lo llevaron al servicio de urgencia, pues bueno, pudo haber perdido más, ¿no? Porque, pues bueno, podemos tener diferentes tipos de lesiones, ¿no? Digo, a nivel prehospitalario se puede tratar de limitar la hemorragia, pero, pues bueno, la hemorragia interna puede continuar. Sabemos que la externa la podemos cohibir, pero la hemorragia, ¿qué dijo que se encuentra en la avalancha cardíaca? Sí, exactamente. Perdón, Verónica. Preguntaste lo de la presión venosa central y sí, Rocío te respondió la presión venosa central. Sí, es el único estado de choque en el cual van a encontrar la presión venosa central alterada, es decir, hacia arriba, no declinada. Bueno, muy bien. Entonces, sigo. Entonces les comentaba, en este estado, en esta situación, en esta condición, el paciente ya prácticamente, por más que le pase volumen, por más que le pase sangre al paciente, pues bueno, ya la célula tuvo un daño tal a causa de utilizar un mecanismo, digamos, perdón, una fuente de energía anaerobio, que prácticamente la célula está tan dañada que lo único que le queda es la muerte. Entonces al paciente también le ocurre lo mismo, empiezan a fallar diferentes órganos porque se dañan los tejidos y por lo tanto, pues bueno, lo que sobreviene de esto, pues es la muerte del paciente. Ahora, bueno, ¿cuáles son los síntomas del estado de choque? Vemos que tenemos diferentes tipos de choque, ¿no? Pero en general, esta son la sintomatología del estado de choque. El paciente lo vamos a encontrar pálido, lo vamos a encontrar con la piel fría, va a estar diaforético, intenso, va a estar taquipneico, también puede estar muy inquieto
Y si nosotros evaluamos el pulso, va a estar rápido y filiforme. Recuerden, aquí todavía, si nosotros recordamos los mecanismos compensatorios, aquí el paciente está tratando de compensar, ¿no? Pero aguas cuando empecemos a tener esto. Una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, que el paciente de una taquicardia se vaya a bradicardia, porque lo que le sigue es la sistolia, y alteración del estado mental, ¿no? Esto me quiere decir que el cerebro está también sufriendo por falta de oxígeno y por lo tanto las repercusiones están, las está manifestando el paciente en el estado mental. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de la alteración hemodinámica del paciente? Es decir, el estado de choque que ya me está causando repercusiones. ¿Sí, te escucho? Nada más se podía regresar tantito de anterior. Sí, aquí está. Gracias. Esto es importante porque ustedes lo van a tener como caso clínico, ¿eh? Y ustedes van a tener que decir, pues bueno, me van a tener que determinar qué tipo de tratamiento van a tener en su paciente, de acuerdo a lo que encuentren en el paciente. Entonces, de aquí salen los constantes vitales de los casos clínicos, de aquí salen las condiciones para que, bueno, ustedes puedan decidir qué van a hacer con su paciente. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Ya? Sí, maestra, sí, ¿Listo? gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, perdón, me regresé. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de la alteración hemodinámica en el paciente? Pues bueno, taquicardia, de primera instancia, taquicardia, decíamos, presión arterial baja, inferior a 90 milímetros de mercurio, la oliguria que ya la hemos mencionado, empieza a orinar menos el paciente, la acidosis metabólica, las alteraciones en el equilibrio ácido-base, alteración en la presión venosa central, aquí vean, aquí incluso se los puse, elevada en el choque cardiogénico. Alteraciones en la temperatura corporal del paciente y las condiciones de vascularización, de irrigación de la piel y pues, alteraciones en el estado de conciencia. Bueno, y bueno, aquí literalmente, pues, aquí están los datos que yo les había mencionado, ya hasta me había yo adelantado un poquito. ¿En qué casos los pacientes tienen que ser aceptados, ¿no? O sea, ¿qué tiene que presentar un paciente literalmente para que no, digamos, que sea atendido de una forma también más pronta? No quiere decir que a otros que tengan el riesgo no se les va a atender, pero también recuerden que se tienen que dar prioridades, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, son los criterios que les había mencionado, ¿no? Que el paciente tenga un estado mental alterado, que él esté taquicárdico, que tenga una frecuencia respiratoria rápida, que tenga alteración ya en los gases en la gasometría arterial, que tenga ahora sí que el exceso de base en la gasometría arterial, el lactato que lo vamos a ver, lo vamos a encontrar incrementado, la diuresis va a estar disminuida o abolida completamente en el paciente y que persista la hipotensión arterial. Ahora, ¿qué le puede causar un choque hipovolémico? Bueno, un choque hipovolémico hay factores absolutos para, digamos, que se ocasiona un choque hipovolémico. La pérdida de sangre debido a un traumatismo, debido a una cirugía, un sangrado gastrointestinal. Entonces, no les sorprenda que alguno de estos casos pueda venir en su examen. Un paciente con un traumatismo, un paciente que esté en cirugía, un paciente con sangrado gastrointestinal, un paciente que tenga una herida, una lesión térmica, una quemadura. Entonces, pacientes que tengan cuadros de vómitos, que tengan desequilibrio hidroelectrolítico a consecuencia de vómitos, diarreas, o también, pues bueno, pacientes que incluso estemos haciendo uso excesivo, a lo mejor de diuréticos, ¿no? Que lo estemos nosotros deshidratando y que no estemos nosotros valorando que tenemos dosis elevadas a lo mejor de diurético en nuestro paciente. Entonces, vean cómo tenemos diferentes tipos de causas del choque hipovolémico. Ahora, en cuanto al hipovolémico, ¿qué le pasa en ese estado de choque? En el periodo inicial, pues bueno, ¿qué tanto pierde el paciente de volumen? Aproximadamente el 15%. ¿Cuánto es ese 15%? 750 mililitros máximo.
Entonces, el paciente va a estar asintomático porque su cuerpo va a echar a andar los mecanismos compensatorios. Pero cuando pasa al periodo compensatorio, pues bueno, aquí el paciente ya pierde más volumen. Vean, entre más pierda volumen un paciente, vamos a pasar como quien dice a la siguiente fase del estado de choque. Aquí, pues bueno, ya pierde de 750 a 1500 mililitros de sangre y pues bueno, pues sí, los mecanismos compensadores todavía siguen, pero pueden empezar ya, como quien dice, a fallar, ¿no? Pero todavía tratan de compensar. En el periodo progresivo ya tenemos una pérdida sanguínea mucho mayor, del 30 a 40% del volumen, que si lo medimos en mililitros son de 1500 a 2000 mililitros, y entonces sí, los mecanismos compensadores como que se llegan a ver rebasados y empiezan a fallar. Y pues bueno, en el último periodo, en el cual es el refractario, es cuando el paciente tiene una pérdida superior al 40% del volumen circulante, es decir, más de 2000 mililitros. Por lo tanto, por más que estos mecanismos compensadores que estuvieron aquí trabajando traten de, digamos que, de mantener un mínimo equilibrio, pues bueno, no van a poder lograrlo y por lo tanto sobreviene la falla orgánica múltiple. Ay, perdón. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí el tratamiento va a depender de acuerdo a los casos al tipo de choque, ¿no? En dado caso, en el choque hipovolémico, pues bueno, se pueden manejar a los pacientes con soluciones cristaloides. También hay ocasiones en que se van a poder manejar con coloides, es decir, meto líquido al espacio intravascular. Sabemos que también a veces derivado de esas pérdidas de volemia que tiene el paciente, no nada más va a ser necesario que le metamos líquido, vamos a tener que meter sangre. Recordemos que cuando perdemos sangre, perdemos células sanguíneas y estas no las podemos recuperar con ningún tipo de solución mágica que le metamos al paciente, por más que sea la mejor solución, ya sea coloide o cristaloide que se tenga, pues nada sustituye a las células que tiene la sangre, que bueno, las vitales, ¿no? Para transportar el oxígeno, que son los eritrocitos. Nada me lo sustituye más que los propios eritrocitos. Entonces, por lo tanto, hay ocasiones en las, bueno, la mayoría de las veces, a veces tenemos que transfundir sangre a los pacientes. Ahora, pues bueno, también dentro de las intervenciones que tenemos que hacer nosotros como profesionales, pues bueno, también es tratar de mantener un balance hídrico en el paciente, es decir, que, tengamos ahora sí que un control de lo que le ingresa al paciente como de lo que le egresa al paciente. Por eso también luego a veces es importante tener un criterio y saber, bueno, en qué condiciones yo puedo hacer uso de a lo mejor una dilución de un medicamento más, vaya, que no ocupe o que no lleve yo una solución de 500 o de 1000 mililitros. A lo mejor yo puedo ocupar una solución de 250 o ya, digo, de pérdida, perdón, una de 100, ¿no? Depende mucho de la condición del paciente y en la cual yo pueda decidir, pues bueno, qué tanto líquido puedo incluso. Sabemos que hay diluciones de medicamentos, ¿no? Ya como de estipulados, pero hay fármacos en los cuales también se puede tratar de reducir, sobre todo la cantidad de líquido en la cual se diluyen o se preparan y que no sobrecarguemos también el aparato circulatorio del paciente. Ahora, también, pues bueno, el enfoque es disminuir riesgos, ¿no? Yo tengo un paciente en estado de choque, pues tengo que estar vigilando todos los parámetros, todas las constantes que mencionamos hace rato, qué frecuencia cardíaca, qué presión arterial, presión venosa central, la temperatura del paciente, o sea, es estar ahora sí que completamente inmersos en tener un control adecuado de todos y cada uno de los parámetros que se me modifican cuando un paciente está en estado de choque. Entonces, por lo tanto, pues implica un paciente que está grave, un paciente que lo vamos a encontrar en los servicios de urgencia y en los servicios también de terapia intensiva, o dentro de las salas de recuperación de la terapia, de las terapias postquirúrgicas. Ahora, si yo dijera, pues bueno, ¿qué tengo que hacer cuando el paciente llega en estado de choque hipovolémico? Pues bueno, de cajón, tenemos que, pues, digamos que, instalar en el paciente un acceso venoso. Digamos, si la principal fuente era la pérdida de volumen, yo le tengo que meter volumen al paciente. Le tengo que instalar un catéter de buen calibre. No me voy a ir al dorso de la mano a ver qué tan delgadita tiene la vena. No,
tengo que entrar con un catéter de buen calibre para meterle, para que a través de ese catéter, como tiene buen diámetro, pase una cantidad o sea, suficiente o la que yo requiera, en la cual se pase rápido el volumen. Si yo pongo un catéter delgadito, aquí también les digo, es el criterio, ¿no? De ustedes. Si ustedes ponen un catéter delgadito, sí, te escucho. ¿Qué calibre podría ser? Así que diga usted, de ese es bueno. Bueno, el calibre del calibre 22 en adelante, ¿eh? Porque hay unos calibres muy delgaditos que dices tú, bueno, digo, no, digo, no me voy a poner tan exigente, pero sí es buscarle el vaso sanguíneo al paciente. Les decía, no, hay pacientes que tienen vasos sanguíneos muy delgaditos, ¿no? Como literalmente decimos nosotros, ahí tiene venas de hilo el paciente. Pero bueno, tenemos que irnos a las zonas específicas en las cuales vamos a encontrar vasos de buen calibre. No lo encuentro en la fosa antecubital, pues me voy más arriba. Entonces, es decir, recuerden que entre más proximal estemos al tronco del paciente, vamos a tener vasos de mayor calibre. Entonces, por lo idóneo es que tengamos uno de buen calibre, a veces del cual podamos tener, ahora sí que vamos a realizar el aporte de líquidos de una forma rápida. El paciente no se nos va a descompensar. Pues sí, bueno, el paciente que está en... Sí. Una pregunta, pero un catéter 22 no está muy pequeño para ese tipo de situación. A partir de ahí, o sea, a partir de ahí para arriba. ¿Qué te digo? A veces, pues, es... a veces la literatura nos marca o nos recomienda también ciertos calibres y cuando tienes al paciente dices, ¿y dónde le voy a meter este arpón? Que es como si digo literalmente, perdón que ocupe yo este término, el arpón. Si alguien ha donado sangre, se va a dar cuenta que lo que les introducen el catéter, pues es una super aguja. Entonces, y de buen calibre, porque tienen que extraer sangre. Hay calibres periféricos, a ver si hay catéteres periféricos de ese calibre. Entonces, pero bueno, digo, lo idóneo es que yo te dijera, con ese mismo calibre, me logras instalar una vía periférica para ese paciente. Entonces, imagínense que yo te dijera, pues le pones este porque se lo pones. No va a poder ser así. Va a tener que, o sea, vas a tener tú también que poner algo, que también, pues bueno, qué tan gruesa palpas tu vena para utilizar el calibre adecuado en el paciente. Porque por más que yo te dé o un catéter grueso y te diga yo, este es el idóneo. Sí, pero a lo mejor no es el idóneo para todos los pacientes. Hay pacientes en los cuales no vas a poder. A lo mejor entras con el catéter, pero resulta que en este caso a lo mejor nada más entras y rompes la vena, porque ni siquiera la vena tiene el calibre para soportarte un catéter así. Adam, deme un minutito, me está escribiendo la directora. Deme un minutito, por favor. Mm, mm. Listo ya, chicos, ya regresé con ustedes. Muy bien, perfecto. Ok, muy bien. Digo, o sea, nosotros podemos decir, bueno, el idóneo es este calibre. Por ejemplo, luego te dicen, para sangre, el 18 es el idóneo. Sí, pero luego tú agarras tu calibre y ves tu vena, tú palpas la vena, porque no, como dicen, nadie más que el que tiene, el que va cargando el costal, es el que sabe que lleva el costal, ¿no? Pues efectivamente así nos pasa con los pacientes en el ámbito clínico, extra o intrahospitalario. Entonces a veces dices, pues, si tiene la vena el paciente idónea para que tú entres con un catéter grueso, de uno de buen diámetro, lo haces. Entonces ya el chiste aquí radica que ustedes vayan aprendiendo a palpar venas.
Si ustedes vayan también, que conozcan físicamente el calibre del catéter para que ustedes puedan decidir, porque aquí quien decide también el tipo de catéter son ustedes, porque ustedes van a estar con el paciente. Y esto no es como, no hay más que llevándolo a cabo, porque te digo, tú vas a determinar, lo vas a palpar y vas a decir, sí, pues la vena está perfecta para que yo utilice un periférico. ¿Qué te gusta? Hay quien los conoce más por colores, ¿no? Hay un gris, un anaranjado, esos que son como para, yo digo que son como para el toro, porque están bien gruesos, pero pues Negro, uno profesor. va aprendiendo a conocer, a palpar las venas mucho. El negro, profesora, ese es más grueso que todos, ¿no? Te dejé de escuchar. A ver, ya. Sí, exactamente, es uno que se ve tal cual, negro, negro no se ve como gris. Se ve como gris, ¿no? O sea, en vez de que la parte que queda fuera del sitio de inserción es de color, entonces se ve como un grisecito entre un negrito y gris, pero negro, negro oscuro, así muy, muy oscuro no es, se ve como gris. Digo, a ver, hay quien los asocia más con colores, tenemos el anaranjado, también el verde, que ahí si nos vamos a descender en calibre, del verde sigue el rosa, que el rosa también es uno de los que muy comúnmente se utilizan para, pues bueno, transfundir sangre. Si no mal recuerdo, el rosa debe ser el 18. Ay, ay, ay. No, ya, conté mi cursor. Entonces, ustedes tienen que, digo, aquí sí radica en que ustedes conozcan, aprendan a relacionar, ¿no? De qué diámetro palpan su vena. Y no hay una receta de cocina que yo diga, a ver, vas a sentir esto específicamente. Ustedes cuando palpen las venas se van a dar cuenta de qué calibre está su vena y qué tipo de catéter van a utilizar. Pero al menos en su mente, a un paciente que tengan en estado de choque, pues bueno, tienen que acordarse y van a deducir, pues bueno, le tengo que poner un calibre lo más grueso que yo pueda. Claro, a lo mejor el paciente me limita, ¿no? La vena del paciente me limita porque yo le quiero poner el gris o el negro, como le queramos llamar. Pues, imagínense que le quiero poner uno de esos, pero pues la vena nada más no me da. Entonces, tengo que bajarme digamos, bajar mi estándar, ¿no? Yo decía, pues le pongo el más grueso que haya. Pues sí, pero créanme que por más, a veces que, o sea, no somos, los que tenemos la varita mágica y decimos, pues claro que le va a quedar porque le va a quedar. No, entonces, ahí sí él nos tenemos que aprender a aceptar que vamos a ir desarrollando esa habilidad poco a poco con el paciente. Y les digo, agarren cuando tengan contacto con sus pacientes, ustedes no se limiten, empiecen a palpar venas en su casa. Yo también en mi casa, también en su momento agarré mis conejillos de indias y a ver, ponía yo mi ligadura, a ver, a palpar venas, cómo están las de arriba, cómo están las demás distales, las proximales. Eso también les va educando el tacto en cuanto a palpación de vasos sanguíneos. Si alguien va a comentar algo. Entre más grueso tenga yo un calibre del catéter más grueso, más rápido van a pasar los líquidos, porque si tengo un catéter delgadito, pues bueno, me va a costar mucho trabajo que pasen los líquidos, ¿no? Por más que yo les dé altura la solución para que baje rápido, pues, y por más que luego le presionen la bolsa para que pase rápido, pues bueno, el diámetro del catéter me va a ofrecer mucha resistencia y va a pasar, pues bueno, a la capacidad del catéter, no a la velocidad que yo quiero. Muy bien. ¿Qué otra intervención tenemos que hacer con los pacientes? Hay que estarlos monitorizando, hay que tenerlos monitorizados, hay que estar vigilando la función cardíaca. Ok, perfecto. Ajá, el 22 es el azulito. Es que me enviaron aquí por WhatsApp, me dijeron el 22. Es el azulito, es como el estándar, el azulito exactamente. Ese azulito lo podemos ocupar, ¿no? Lo podemos ocupar en venas distales. De hecho, ¿qué, perdón? Azulito, de hecho, sería como para pediátrico, ¿no, profesora? Porque el amarillo es para ancianos, ya que ellos tienen sus venas ¿Cuál, el todavía más 22? chiquitas, ¿no? No,
No, el amarillo es para pediátrico. El amarillo lo ocupas para venas muy, muy delgaditas, porque es más corto y es más delgado. Eh, Anoche simplemente andábamos ahí, andaba yo en el hospital, andábamos tratando de a poner un acceso venoso en un paciente de 2 años, en una niña de 2 años, y decíamos el azul, porque palpábamos la vena de la fosa antecubital, estaba preciosa la vena. Decíamos, es aquí, aquí. Pero cuando le medimos, cuando prácticamente hagan de cuenta desde el sitio donde íbamos a entrar, donde sentíamos la vena, decíamos, podemos entrar desde aquí, y el trayecto de la vena como que se hundía, se perdía. Ya la palpábamos nada más en cierta distancia y después ya no la sentíamos. Entonces decíamos, pues, ¿qué va a pasar si nosotros metemos a lo mejor el catéter, el del 22, como está larguito? Por lo tanto, pues imagínense cómo está algo, ¿qué iba a pasar? Pues que nos íbamos a llevar la vena, la íbamos a ponchar, lo más probable. Y entonces, ¿qué optamos? Pues usar el amarillo, es decir, el siguiente que es más cortito. Pues bueno, afortunadamente nos quedó el chiquito, que es el 24, porque si ustedes lo comparan en la imagen que compartió su compañera, es más cortito y es más delgadito. Entonces, en esas venas, en esos vasos sanguíneos del paciente pediátrico quedan muy bien. Ahora, en el adulto mayor también es sugerido para el adulto mayor, pero si a mi adulto mayor le voy a pasar volumen, tengo que utilizar un catéter lo más grueso posible. Vámonos a la fosa antecubital, les decía yo. Acérquense, no le tengan miedo y váyanse a la parte más del tórax del paciente e instalen el catéter periférico ya no, en el brazo del paciente. ¿Puedo encontrar ahí una vena de buen calibre? Sí. La desventaja es que, bueno, los pacientes geriátricos, las venas ya tienen un proceso de desgaste. Entonces me va a costar más trabajo poder instalar un periférico, es decir, si yo le voy a poner la ligadura, tengo que quitar la ligadura en un lapso de tiempo corto. Es decir, lo estoy ligando y ya casi lo estoy puncionando al paciente. ¿Por qué? Porque luego se van a pachanguear, le ponen la ligadura, van a hacer mil cosas y regresan y ya originaron un éxtasis venoso. Ligadura. ¿Qué nos pasa cuando dejamos mucho tiempo la ligadura en el paciente? Ya hasta nos desviamos del tema, ¿eh? Pero bueno, ya cuando dejamos mucho la ligadura en el en el brazo del paciente geriátrico, ya regresan de todo, a hacer todo su ponchitud ustedes de todo lo que tenían que juntar para su venoclisis, y cuando funcionan, ¿qué le pasa a esa vena? Se revienta. Eso es muy común en el paciente geriátrico. Entonces, por lo tanto, ustedes ya tienen que llevar todo listo, y de hecho ese es el procedimiento. Junto todo mi material y lo llevo ya todo para cuando el momento que yo vaya a realizar el procedimiento, lo tengo todo a la mano. Entonces, por lo tanto, es casi ligando al paciente, haciendo la asepsia rápido y puncionándolo para desligar esa vena y no lesionar más el vaso sanguíneo. Entonces, sí, con ellos, con los adultos mayores, hasta las venas, luego hay quienes se les ven preciosas, uno dice, no, pues está buena para la venoclisis en la escuela, ¿no? De que me va a quedar. Digamos que es fácil de que entre en el tejido una aguja, ¿no? Cuesta trabajo. Y también, pues, bueno, que por lo tanto también sus vasos sanguíneos todavía, pues, se mueven también más. Entonces, ahí digamos que le agregamos otra rayita al tigre cuando se mueven más los vasos sanguíneos, en este caso en los pacientes. Bueno, ya, muy bien, vamos a seguir. ¿Qué más hay que hacer con el paciente? Hay que monitorizarlo. Tengo que tener monitorizada la función cardíaca, la función respiratoria y también, pues bueno, la presión arterial en el paciente. Bien, bueno, lo idóneo, ¿verdad? Que instaláramos una línea arterial en el paciente y pudiéramos ahora sí que también estar monitoreando la presión arterial de forma invasiva. ¿Alguien va a hablar? ¿No? Bueno. Bueno, también, pues bueno, ¿qué posición es la idónea que adoptemos con el paciente en posición en posición corporal en relación al estado de choque? Pues en Trendelenburg. Es decir, se le elevan las extremidades para que tengamos un mayor retorno venoso a la circulación central.
Ahora, en cuanto al choque cardiogénico, ahora sí que, pues bueno, este es ocasionado debido al fallo de corazón como bomba, nos va a alterar el gasto cardíaco y por lo tanto la perfusión tisular. ¿Qué me puede causar un choque cardiogénico? Un infarto agudo del miocardio, bueno, sí, isquemias ventriculares primarias, arritmias y problemas estructurales. ¿Cuáles son las isquemias ventriculares primarias? Un infarto, un paro cardiorrespiratorio, una cirugía cardíaca. Y en cuanto a las arritmias, tanto las taquiarritmias como, perdón, aquí me equivoqué, error de dedo, como las bradiarritmias. Es decir, ritmos rápidos, ritmos lentos, me pueden condicionar a un deterioro en el gasto cardíaco y consecuentemente un choque cardiogénico. Y los problemas estructurales, pues bueno, una ruptura en la estructura cardíaca. Ejemplo, cuando un paciente se infarta, se rompen los músculos papilares. Se pueden romper estructuras, o sea, hasta incluso me ha tocado ver pacientes con infarto que tienen ruptura en la pared en la pared libre ventricular del ventrículo derecho. Y dices, ¿cómo? Sí, sí puede ocurrir. Entonces, también en las miocardiopatías, en las valvulopatías también, y otras causas como por ejemplo, digamos, a ver, déjenme ir a Maestra, ver quién levantó la mano o quién bajó la mano. yo. ¿Qué pasó, Verónica? ¿Cuál es bueno, la diferencia sí de un infarto a un paro cardíaco? El infarto es que al corazón le hace falta el oxígeno. En el Generalmente infarto, causado por la aterosclerosis, sí. ¿no? Pero el paro, Bueno, sí puede estar ocasionado por eso, ajá. Pero el paro cardíaco es es cuando se detiene el corazón. En el infarto, el corazón todavía no se detiene. Aquí nada más le hace falta oxígeno. Le falta oxígeno, por eso el paciente se queja de que le duele. Entonces, y esto me puede llevar a un paro cardíaco. Aquí, hace cuenta, yo lo asocio mucho a esto. ¿Qué pasa cuando una mujer va a dar a luz? Le duele el útero, ¿no? Con cada contracción. ¿Por qué le duele el útero? Porque cada que se contrae el útero, le llega menos acción, le llega menos sangre. Por eso duele de cierta forma o le causa cierta incomodidad a la mujer cada contracción uterina. Lo mismo le pasa al corazón. Cuando el corazón, en este caso él no se contrae, bueno, se contrae porque es una bomba, pero a él necesita oxígeno para funcionar como bomba. Y a la mínima falta de oxígeno se empieza a quejar. Entonces, si le hace falta oxígeno, va a empezar con dolor. Entonces, todos los órganos o los tejidos en los cuales tengamos isquemia nos va a causar dolor. Pacientes que tienen úlceras por presión, en mucho tiempo en reposo en cama, que no los movilizan, les duelen las úlceras, lo que comúnmente conocemos en el lenguaje coloquial como llagas, les duelen a los pacientes. ¿Pero por qué? Por la isquemia. Entonces, en el infarto es una falta de oxigenación al corazón. Y en el paro cardiorrespiratorio, en el paro cardíaco, es que el corazón ya se detuvo. ¿El corazón se puede detener por una niña? Sí, eso sí. Pero digamos que es el grado más, el daño mayor que puede ocurrir, o el escenario más devastador que te puedas encontrar, es que tengas un paciente en paro. Y si nosotros lo visualizamos, un paro cardíaco, el paciente eléctricamente lo vamos a ver en la sistolia. Aquí en el infarto no. En el infarto yo puedo, pero aquí es porque le hace falta oxígeno, pero acá el corazón ya se cansó y ya se detuvo. Esa es la diferencia entre el infarto del miocardio y el paro cardíaco. ok, Muy gracias. bien. Entonces, ahora sí. ¿Sí resolví tu duda? Sí, maestra, muchas gracias. Por nada. Muy bien, entonces, seguimos. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a tener problemas estructurales del corazón que lo pueden condicionar a que falle y que, pues bueno, me puedan condicionar o llevar al paciente a un choque cardiogénico. En estos casos, pues bueno, sí implica que el paciente se tiene que evaluar y tenemos que incluso
digamos que dentro de las medidas también terapéuticas, pues vamos a tener que hacer uso de dispositivos específicos para medir parámetros hemodinámicos como presión venosa central, las presiones capilares pulmonares. En este caso, pues bueno, enfermería es quien se encarga del manejo de catéter de flotación, que es el catéter de Swan-Ganz. Ese catéter me mide varios parámetros, me puede medir gasto cardíaco, las diversas presiones para sacar un perfil hemodinámico en un paciente. Entonces, por lo tanto, pues bueno, se puede instalar este catéter, es decir, es enfermería quien lo maneja. Incluso también se puede manejar la terapia de soporte ventricular. En este caso, digo, la más común o la más relativamente sencilla es la colocación del balón de pulsación intraórtico. Es decir, pues bueno, yo tengo que con se instala por vía femoral, es un catéter que se infla y me permite que durante la diástole ventricular haya un poquito de retorno sanguíneo porque se infla el globo y este retorno sanguíneo me hace que se perfundan más el corazón. Es decir, como que el que regrese un poquito, aquí está, el que regrese un poquito más de sangre oxigenada. Recuerden que también aquí cuando digamos que sale la sangre del ventrículo izquierdo, también se irrigan o llega la sangre a las arterias coronarias. Entonces, de eso se pretende, para eso funciona o para eso nos sirve este dispositivo. Y también la consola del balón de contrapulsación la maneja la enfermera. Y aparte, pues bueno, de que también tenemos que estar en el tratamiento farmacológico óptimo para ese paciente, ¿no? No estamos, ahora sí que no estamos ajenos a que el paciente tenga las aminas y vasoactivas habidas y por haber colgadas o infundiéndose en el paciente. Ahora, pues bueno, esta es la consola del balón de contrapulsación. Esta es, y la maneja la enfermera. Entonces, aquí nosotros ajustamos, ahora también tenemos que ajustar el inflado y el desinflado de ese balón. Tiene que estar ajustado de acuerdo a la línea de la presión arterial en el paciente. Bueno, no tengo a lo mejor mi línea arterial, la puedo, digamos, coordinar con el ritmo eléctrico del corazón. También puedo hacer eso a través de este dispositivo para que, pues bueno, me funcione bien el balón que está insertado dentro del paciente. Y por lo tanto también no dejo de lado la terapia farmacológica que se utiliza en el paciente, les decía, los diferentes inotrópicos, vasoactivos que se utilizan en el paciente para después, bueno, tratar de, pues bueno, compensarlo, de sacarlo de este estado de choque. El choque anafiláctico. Bueno, en el choque anafiláctico nos enfocamos a vía aérea. ¿Y por qué nos enfocamos mucho a vía aérea? Sí, vamos a tener que revertir los efectos de la reacción antígeno-anticuerpo, pero les comentaba hace ratito, ¿se acuerdan? Que les decía que parte de la liberación de histamina de las células nos hace que se nos inflame la mucosa de la vía respiratoria. Por lo tanto, por eso no nos extrañe que cuando una persona está teniendo una reacción alérgica, después les diga, me falta el aire. Aguas cuando empieza a decir me falta el aire, quiere decir que se le está edematizando la vía aérea y se puede edematizar tanto que se puede cerrar. Entonces, por lo tanto, los pacientes que empiezan con raxiláctica hay que llevarlos rápido a servicio médico para tratar o para que les administren un medicamento que revierta esa reacción y por lo tanto, pues ya no tengan compromiso respiratorio. ¿Qué se utiliza? Sí, te escucho. Perdón, ¿por qué este tipo de personas se hinchan así muchísimo? No sé, se ponen muy, muy hinchados. Precisamente es eso, digamos que esa condición te la genera la liberación de histamina, claro, te dematiza mucho, diferentes tipos de tejido, ¿eh? Entonces cuando lo ves ya tiene cara de sapo el pobrecito paciente o la pobre persona, de verdad, sí, cuando lo ves dices, ¿qué te pasó? ¿No? Está todo dematizado, está a lo mejor ya con el prurito, puede estar todo rojo, o a lo mejor los obones en la piel, es decir, nosotros le decimos las ronchas, ¿no? Pero no son ronchas, no son las erupciones cutáneas que, pues bueno, les dan prurito. Y a veces empiezan así, ¿no? Ay, me salieron ronchitas, es una alergia, ¿no? Empiezan con comezón. Pueden empezar así. Y de repente se llenan en todo, o sea, se va para todo el cuerpo. Y pues bueno, les digo, el edema que causa la liberación de histamina en los tejidos es impresionante. Hay personas en que no la llegan a desarrollar y hay personas que sí.
A eso es a lo que se debe. Muy bien. ¿Con qué revierto el choque anafiláctico? Pues lo puedo revertir con fármacos como adrenalina, la adrenalina subcutánea. Puedo ocupar antihistamínicos, que es lo más común que nosotros utilizamos, ¿no? Que hasta en la tele luego nos lo dicen, ¿no? Tómate esto si eres alérgico y empiezas con estornudos, con rinorrea. Entonces te dan el nombre del medicamento, ¿no? Entonces, esencialmente, los antihistamínicos también son esenciales para revertir en la reacción anafiláctica del paciente, aunado con la terapia corticosteroide para disminuir la respuesta inflamatoria. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el choque neurogénico. Pues bueno, ay, ya se me está yendo la clase. El choque neurogénico. Bueno, que esencialmente en este tipo de choque, la terapia va enfocada a estabilizar cardiovascularmente el paciente, promover la perfusión tisular, bueno, también qué fue la causa que me llevó a este paciente a este estado de choque neurogénico, ¿no? Y en el choque séptico, hay que controlar la infección. ¿Cómo puedo saber, bueno, qué me está causando el choque séptico en el paciente? Pues les digo, los pacientes se policultivan en este caso. Cultívales todas las lesiones habidas y por haber, para entonces determinar, pues bueno, qué tipo de agente, qué tipo de microorganismo está causando la infección, y en base a eso, pues dar la terapéutica farmacológica óptima, ¿no? Es decir, el antibiótico idóneo o el medicamento óptimo para eliminar el microorganismo. Ahora, pues sí, a veces empiezan con cuadros de antibióticos o de medicamentos que quieren matar la hormiga a ganazos, ¿no? Pero pues a veces hay médicos que prefieren mejor adelantarse un poquito más y no dejar que un cultivo de secreción crezca, que puede pues al menos en 12 horas, imagínense 12 horas estar con un proceso séptico, es muy terrible para un paciente. Por eso hay infectólogos o hay médicos que empiezan y luego a veces o sospechan del cuadro del paciente y empiezan, o sea, no se esperan y empiezan a que haya, más bien, no se esperan a que haya un resultado de cultivo y empiezan el tratamiento farmacológico con antibióticos. Digo, al menos pues tratar de pues, ayudar un poco al paciente, ¿no? Para tratar de controlar el proceso infeccioso. Que una sepsis es un problema crítico, sí, es un problema grave, porque prácticamente el decir sepsis es que la infección está en todo el cuerpo del paciente. Ahora, también hay que favorecer el soporte metabólico del paciente. Recordemos que un paciente que está en estado de choque, pues prácticamente es como requiere mucho consumo de energía, como si fuera un paciente que me hagan de cuenta. Entonces, el diagnóstico siempre tiene que enfocarse desde el punto de vista qué ocasionó el estado de choque, ¿no? En ejemplo, en el choque distributivo, pues bueno, aquí va a depender la causa. Puede empezar por disnea, por tos. En el ejemplo del anafiláctico, ¿no? El anafiláctico es un tipo de shock distributivo. Entonces, puedo considerar como láctico y decir, bueno, pues, ¿cómo empezó? Pues empezó con que le faltaba el aire y también tenía tos y empezó con los abones urticariales. ¿Cuáles son los abones? Los que les decía yo, las erupciones cutáneas. Esos son, así se llaman, el nombre correcto es abones, no la roncha, se llama abones. Entonces, cuando empiezan con las erupciones o los abones cutáneos y que les empieza a dar comezón todo el cuerpo, pues bueno, ya no se me está empezando a decir, bueno, ojo, es una reacción anafiláctica la que tuvo el paciente. ¿A qué? A lo mejor no podemos saber, pero puede ser ya a diferentes tipos de antígenos, ¿no? También, bueno, disuria, hematuria, hay pacientes que incluso pueden cursar con hematuria, con escalofríos, dolores musculares, fiebre y leucocitosis. Entonces, cada uno se fija, nos va orientando ¿no? Esto me orienta a la anafilaxia, esto me orienta a un proceso febril, a lo mejor tiene una reacción por un proceso infeccioso del paciente. Ahora, aquí es la parte interesante donde ya van a entrar ustedes. Entonces, parte elemental del diagnóstico o complementaria, aparte de la clínica, ahora sí que todo lo que engloba a los estudios del laboratorio y gabinete. ¿Para qué? Eso se les va a quedar de tarea. ¿Para qué me sirve una biometría hemática en el caso de un paciente con estado de choque? Y estado de choque en general, no estoy especificando en algún estado, en alguno específico.
¿Para qué me serviría una química sanguínea en este paciente? ¿Cuáles son los marcadores de sepsis? Si yo requiero, pues si el médico pidió que yo le tomara marcadores de sepsis, ¿cuáles son esos? Y además, ¿cuál es cómo voy a saber pues para qué me sirve la proteína C reactiva, por ejemplo? Ya les dije uno, ya les ayudé. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros o esos marcadores de sepsis en el paciente? Todo eso también tenemos que saberlo. Las enzimas, ¿para qué me van a saber? ¿Para qué me sirven las enzimas en el paciente en estado de choque? ¿Para qué me sirve saberlas? ¿Qué me van a orientar? Los tiempos de coagulación, ¿para qué me sirven los tiempos de coagulación? La gasometría arterial, por eso les envié el artículo de gasometría arterial, porque también hay casos clínicos, ya a partir de la siguiente clase, ya voy a empezar a meter casos clínicos ya con estos parámetros. Entonces, y ya asociado a alguna patología. Entonces, ya vamos a empezar a integrar más cosas. Ahora, ¿para qué me sirve que al paciente se le hagan pruebas cruzadas? ¿Para qué? Los estudios de orina, ¿qué tipo de estudios de orina se le hacen al paciente? El general de orina, ¿para qué me sirve el general de orina? ¿Para qué me sirve el urocultivo? ¿Qué otro tipo de estudios de orina puedo llevar a cabo en un paciente que tenga choque? Y pues sobre todo, ¿para qué me sirve? No es tanto, sí, pues con esto veo la densidad de la orina. Sí, pero a mí ¿para qué me sirve saber la densidad de la orina? ¿A mí para qué me sirve saber cuántos leucocitos por campo hay en el general de orina? ¿A mí para qué me sirve? Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan cuál es la funcionalidad. ¿Para qué me va a servir saber los marcadores de sepsis en un paciente con choque séptico? Ejemplo. ¿A mí para qué me va a servir saber la biometría hemática? O sea, ¿qué parámetros de la biometría hemática son importantes saber en un paciente que te da un choque hipovolémico? O sea, todo esto pueden aplicar para todos los diferentes tipos de choques. Entonces, algunos son específicos para cierto estado de choque y otros no, pero en general aplican. Entonces, los cultivos, ¿a quién voy a cultivar? ¿Al que está haciendo la reacción anafiláctica? ¿Al que hizo el hipovolémico? ¿A quién voy a cultivar? Entonces, y también los rayos X, ¿a quién le voy a tomar muestra de rayos X? ¿Al que está con el choque hipovolémico? ¿Al que está a lo mejor con choque séptico? Siguiente. Ahora sí. Bueno, ven cómo sí tenemos que integrar muchas cosas. Y ahí radica en que tienen que meterse a averiguar a los fundamentos, de decir, bueno, ¿para qué me servía la biometría? ¿Para qué me sirven las pruebas? ¿Y cómo aplicar? Aquí lo padre es, bueno, ya lo sé. Si ahorita no se acuerdan ustedes, pónganse ahí en una pared, no sé dónde se lo van a pegar o se lo cuelgan como tarjetita, como la credencial que luego les piden en la escuela, en la universidad, en el campus que traigan. Pónganse los valores normales. Nos cuesta trabajo aprenderlos. A mí también me costó. A mí también me costó trabajo aprenderlos. No crean que ustedes son los únicos. Me costó y lo que tuve que hacer, pues bueno, prácticamente también me lo llegué a colgar aquí como mi credencial. Cada rato que le dudaba yo, pues ya le revisaba. Yo decía, de tanto revisarlo, se me quedaron grabados. Entonces, también así ustedes vayan procurando aprendérselos la forma en que les sea más fácil. Si se les es más fácil ahí pegarlo al lado del póster de la chica guapa o del chico guapo que tienen en su recámara, háganlo para que les motive voltear al ladito a ver a su crush y vean al ladito los valores de laboratorio. Entonces ya, se acuerdan, ¿no? O sea, los hace que... Les digo, canciones no, porque yo soy pésima para decirles, hay una canción, no, soy pésima. Entonces, pero en ese sentido, algo que los haga que se les queden más fácil, pónganlos, no pasa nada. Hagan su libretita chiquita. Yo a veces les digo, les sugiero, no es de tontos llevar las cosas escritas. Nadie es tonto. Ustedes están ahorita en este nivel por algo. Entonces, ustedes pueden hacer sus anotaciones en una libretita que es lo más relevante para ustedes. Yo hace poco encontré mi libreta que ocupé en obstetricia y la encontré y dije, en esos tiempos, pero era para ayudarme y digo, que yo pudiera recordar en ese momento, pues, aspectos básicos o
ciertos valores normales que a veces tenía yo que evaluar. Muy bien. Pues bueno, en cuanto al tratamiento, pues bueno, aquí nos enfocamos a, pues bueno, tratar de rescatar la presión arterial, mantenerla, al menos la sistólica superior a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media igual o superior a los 65 milímetros de mercurio. La presión venosa central también mantenerla entre los 8 y 12 centímetros de agua, mantener una diuresis superior a o igual a 1 mililitro por kilogramo de peso por hora, corregir acidosis metabólica. ¿Cómo corregimos acidosis metabólica? Con bicarbonato. Conseguir una presión de oxígeno superior a 60 milímetros de mercurio y tratar la causa que originó el estado de choque, ¿no? Si hubo una hemorragia, si en ese caso a lo mejor un paciente se infartó y cayó en choque cardiogénico, bueno, puede ser aquí se analizará, ¿no? ¿Qué será la mejor opción para el paciente? Si un paciente está con un proceso infeccioso, es decir, una sepsis, usar antibióticos. Si es un paciente con a lo mejor con estado anafiláctico, con un shock anafiláctico, pues bueno, utilizar adrenalina, antihistamínicos, etcétera. Bueno, ya, creo que esta es la última. Entonces, darle posición adecuada al paciente, en el dado caso, cuando tenemos un choque hipovolémico, darle posición de Trendelenburg. A veces se recomienda establecer 2 vías venosas periféricas. ¿Por qué? Porque a través de una vía, a lo mejor yo puedo hacer infusión de medicamentos y a través de la otra solo paso líquidos. Porque, pues sí, a veces lo idóneo es un catéter de buen calibre, pero a veces cuando pues no conseguimos un catéter pues de buen calibre por el cual yo pueda infundir y pasar cargas y pasar fármacos a la vez, pues bueno, digamos que los fármacos, tanto el líquido como los fármacos entran en competencia, ¿no? A ver, pues quién entra más fácil o primero, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo idóneo es, bueno, si le puedes instalar 2 vías venosas a un paciente, mucho mejor. Ahora, pues bueno, estar monitorizando para nosotros solamente la presión arterial del paciente, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, monitorizar también la saturación de oxígeno mediante la oximetría de pulso, instalar el sondaje vesical, tenemos que estar realizando la medición de diuresis horaria, por lo tanto lo idóneo en estos pacientes es instalar una sonda vesical y medir el volumen urinario. Y también pues medir a la par la presión venosa central del paciente. Que les digo, aquí ya se requiere que, pues también ya implica que manejemos la vía aérea avanzada, que tengamos cuidado al paciente, y bueno, etcétera, etcétera. Les decía, a veces tenemos que llegar a proporcionar un soporte respiratorio, es decir, intubar al paciente y ventilarlo, la infusión de líquidos y la farmacoterapia. ¿Dudas hasta aquí? Críticas constructivas, destructivas. ¿Ya vieron para qué nos van a servir los laboratorios y también los de gabinete, los estudios de gabinete? Sí, maestra, muchas gracias. Ya, creo que ya me metí otra vez a la plataforma. Oh, ya me sacó. Oh, ya no, creo que ya sigo. Ya estoy ahí con ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, ya no sé desde cuándo me dejaron de ver. Perdí la conexión, pero ya me logró conectar otra vez. Está lloviendo fuerte por acá por mi casa, entonces eso es lo que me está dificultando estar en la plataforma. Bueno, muy bien, entonces ya vieron cuál realmente es para qué o cómo integramos los estudios de laboratorio y de gabinete en los casos, pues en los casos que comúnmente vamos a tener en las áreas tanto prehospitalarias como intrahospitalarias, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra.
Muy bien, espero que traten de aprenderse los valores y les voy a, esa es la tarea que tienen, las voy a especificar más para que la puedan ya subir como entregable. Van a tener que desglosarme, van a tener que explicar por qué es importante ese parámetro de laboratorio, saberlo en la condición de choque del paciente. ¿Sí? Específicamente lo que menciona la diapositiva, por qué cada uno de ellos es importante saber. Muy Miss, bien. pero, o sea, entonces usted se refiere, bueno, a ver si le entendí, a que saquemos los valores normales de cada una de las cosas que se No, especifican en la diapositiva no, o aquí está la dentro de los diapositiva, valores. Ajá. aquí está la diapositiva. Ustedes nos van a explicar por qué es importante tener, o sea, conocer por qué es importante que a un paciente con estado de choque se realice una biometría hemática. ¿Para qué te va a servir? Haz de cuenta, en el primer parámetro, bueno, segundo parámetro, química sanguínea. ¿Para qué me sirve una química sanguínea en un paciente en estado de choque? Esa es la pregunta clave que te vas a hacer para poder responder la pregunta. O sea, para poder responder, así que para poder hacer tu tarea, perdón. ¿Para qué me sirven los marcadores de sepsis en un paciente en estado de choque? ¿Para qué me van a servir los tiempos de coagulación en un paciente que está en estado de choque? ¿Para qué me sirve la gasometría arterial en un paciente que está en estado de choque? Entonces, ya, porque los parámetros normales es muy fácil, pero cuando ustedes tengan un caso clínico, yo les voy a dar un valor numérico y ustedes van a decir, ah, caray, tengo un pH de 7.25, tengo un bicarbonato de 19, tengo una presión parcial de oxígeno de 70 y una PCO2 de 40. ¿Qué tiene el paciente? Así, tal cual. Entonces, es aplicar, ahora sí, es aplicar literalmente los parámetros, los rangos, es decir, saber cuál es el normal, pero qué tengo que hacer cuando está anormal. Entonces, y en esas condiciones, en las entidades patológicas, es decir, ¿para qué me sirve a mí saber? O sea, ¿por qué el médico me pide todos estos laboratorios y todos estos estudios cuando el paciente tiene esta patología? ¿Por qué? A mí como enfermero, ¿para qué me van a servir para mis cuidados? ¿Para qué me va a servir todo esto? Es así la forma en la que se lo pueden plantear para resolver su tarea. Muy bien. ¿Alguna duda? No, Miss, ninguna. Bueno, muy bien. De todas formas, si no, me pueden contactar por WhatsApp o por ahí andar. Sábado y domingo saben que trabajo en el hospital. A veces me puedo tardar un poquito en contestar si tengo paciente grave, pero si no, con gusto les contesto pronto. ¿Mm? Bueno, cuídense mucho, chicos, que estén bien, bonito fin de semana. Sí, sí, ya me van a colgar del árbol más alto del campus. Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Nos Vale, Miss, vemos. gracias. Descanse igualmente. Después, Hasta bye. luego. Bye, 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 bye. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego. Bonito fin.